Gracias, Renato. Muy buenos días a todos y a todas. Nosotros con Marco vamos a hablar de la reinvención de la radio, pero no hablaremos nosotros, sino que los números nos hablen. Pero realmente, ¿la radio se ha reinventado? ¿Qué opinas tú, Marco? Hola, buen día. Buena pregunta, pero en realidad la respuesta no la tenemos nosotros, la tienen los números. Y vamos a comenzar con un primer número que nos puede ayudar a dar la respuesta a esta reinvención. 31 minutos en el Tiny Desk, probablemente todos ustedes saben, lo conocen, escucharon hablar de él, la cantidad de interacciones que ha tenido, la cantidad de reacciones de distintos influencers que hay. ¿Y por qué tomamos este número, o 31 minutos y el Tiny Desk, como a colación? Básicamente porque está organizado por una radio. Es decir, esto es Radio Hoy. La Radio Hoy es todo lo que uno hace con las plataformas digitales. Esto es el NPR. El NPR es la radio pública o la radio nacional pública de Estados Unidos y organiza este tipo de eventos que lo transmiten a través del streaming de video. Esto ha tenido tanta fuerza, tanto impacto, y lo tiene habitualmente, que en 2 semanas y media desde su lanzamiento lleva más de 10 millones de visualizaciones y logró batir varios récords. Pero no voy a hablar de 31 minutos, sino que este número, y como los números hablan, nos va a permitir entender qué es lo que es hoy la radio, como todos los medios. Todos los medios tienen este desafío de ser audio, video y texto, y la radio lo es. La radio vemos su contenido difundido en estos tres tipos de formas. El audio, que es su naturaleza, el video, lo pudimos comprobar con el 31 minutos, y el texto. Las plataformas noticiosas tienen mucho éxito desde las radios. Algunos datos de Chile. Ya dejamos 31 minutos, dejamos la radio nacional pública, ¿no?, de Estados Unidos, sino que nos vamos a los datos que nos proporcionan nuestros amigos de Comscore. Nos dicen que en promedio las radios noticiosas que tienen cobertura nacional tienen 13 millones de visitantes únicos al mes. Si uno toma la radio con mayor cantidad de visitantes únicos al sitio web, es más que la población de Chile. Creo que son alrededor de 26 millones de visitantes, porque también tiene consumo de sus contenidos, y aquí está lo importante de la reinvención de la radio. Sus contenidos son consumidos por personas que están fuera del país. Si ustedes ven las estadísticas de las radios nacionales, uno podrá decir, ok, estamos en una gran población y los números son sensatos, y la verdad es que uno los podría compartir. Sin embargo, tomamos como ejemplo una radio que tiene cobertura desde la quinta región hasta Arica, y tiene más de 900.000 seguidores. Es decir, las radios de regiones también ofrecen y entregan esta reinvención y lo transmiten a través de su contenido. Entonces, si los números hablan, nos vamos a eh, tomar de algunas cosas que suceden hace poco. Está la noche romántica, organizada, ¿no es cierto?, porque Megamidia y su radio romántica. Está la noche de la Corazón, que teniendo 16.000 asistentes en el lugar del espectáculo, tuvo en vivo, en directo, más de 300.000 visitas en su canal de YouTube. Es decir, volvemos a hablar de la reinvención de la radio. Y nos vamos de nuevo a regiones. Se organizan las mismas actividades que estamos viendo, pero también se organizan cosas que pudimos comprobar en cifras, comprobar en números, como son la fiesta. Acá hay una radio que activa una fiesta factor 90. Todos recordarán que era una actividad habitual de la radio antes, pero que entregaba un contenido a partir de este tipo de actividades. ¿Cuál es la gracia de esto? Comprobamos que se agotaron las entradas para 1.000, 2.000, 3.000 asistentes en un par de horas, solo a través de mensajes radiales y de sus redes sociales. Es decir, la radio se reinventó. Se reinventó tanto que cuando uno mira, y Renato nos hacía todo bagaje de la complementariedad, ¿no es cierto? Aquí también se puede ver ese tipo de cosas. Por ejemplo, aquellos usuarios de YouTube
casi el 70% también escucha radio. Los usuarios de Instagram, lo mismo. De LinkedIn, que es un público distinto, más del 70% también escucha radio. Es decir, se van dando las complementariedades, pero a partir de que la radio no es que haya que pensar la radio en un aparato radial, sino que hay que pensar la radio en el contenido que te está entregando. También tomamos información, recuerden que los números hablan, de RDF Media con su estudio de audio, donde hace un doble clic en el consumo de audio propiamente tal. Y vemos que el 50% de la gente escucha la radio en dos plataformas, o en varias plataformas. Lo escucha de forma digital, a través de todos los dispositivos, pero también lo escucha en el aparato de radio. Pero también hay otros consumos de audio, están los podcasts, probablemente muchos de ustedes los podcasts los tienen siempre a la mano y la verdad es que nacen como autoayuda, pero hoy día es una forma de consumo de contenido, de audio, que está muy vinculado en muchos casos a las radios y que resulta ser muy, muy interesante. Los audiolibros también están en el concepto del audio. Pero si volvemos a la radio, y la radio con los podcasts, por ejemplo, esta gráfica nos muestra una cierta complementariedad a lo largo del día. Mientras el consumo de la radio digital va decayendo, radio digital, ¿no es cierto? La radio en su versión digital, va decayendo, no considerablemente, pero va decayendo durante la tarde tras noche, aparecen los podcasts como el consumo de audio también. Las radios ofrecen esto, ofrecen generar podcasts porque se reinventaron, porque la tecnología lo estuvo acompañando. Pero hablemos un poco de la radio en estos 40 años, que es lo que cumple el estudio en el 2026. Están todos invitados a la fiesta. Esto está grabado, ¿no? Bueno, están invitados todos a celebrar con nosotros los 40 años. Pero, ¿por qué nos quisimos hablar de la reinvención de la radio? Básicamente porque cuando nace el estudio de audiencia radial, hace 40 años, estaba en una situación similar a la que hoy día se podría percibir, que tiene que ver con que estaban apareciendo nuevos dispositivos, nuevas formas de escuchar audio, en ese entonces, que se decía, y estaba el mito, que la radio iba a desaparecer. Apareció el cassette, apareció el radiograbador, apareció los Walkman para cassette y después el Walkman para los compact discs. En ese momento estaba y se pensaba que la radio iba a desaparecer. Beatriz, ¿qué tal si nos refresca un poco qué ha pasado en el tiempo? Gracias, Marco. Sí, justamente nos quedamos con el CD. Existen muchos cambios tecnológicos. ¿Cómo pasamos del CD a smartphone? Ahora tener streaming y audio inalámbrico. Vamos a ver cómo es la evolución de la audiencia radial de nuestro estudio versus estos cambios tecnológicos, cómo se van fusionando. En términos de audiencia radial, cabe señalar que la primera radio emisora chilena en transmitir fue la radio El Conquistador, en frecuencia modulada. Esto fue alrededor de los años 62. Entonces es algo bastante importante como esa fue la primera emisora. Bueno, aquí vemos que hacia los 80 el ranking de radio es liderado por radios AM, destacando las radios. En ese minuto estaban la Cooperativa, Portales, Minería, Chilena. Una de las primeras emisoras de FM en llegar a nuestros primeros lugares del estudio de audiencia fue en la desaparecida Radio Galaxia. A finales de los 80, como sabemos, la situación política del país da un giro, a lo que, unido a los cambios tecnológicos con los dispositivos que permitían escuchar música de manera individual, pero también cambiando gustos y preferencias. Esto da paso
a que ahora los primeros lugares del ranking del estudio de audiencia son liderados por propuestas musicales. Y en las radios FM comienzan a subir en ranking, destacando radios Pudahuel y Concierto. Es recordado el fenómeno de ese entonces de Radio Aurora, con una propuesta novedosa, hasta ese momento donde la oferta radial era música clásica o música selecta. A mediados de los 90 aparece en primer lugar una radio con una propuesta más juvenil, lo que da a entender que el contenido es el rey. Rock and Pop fue una propuesta que creció, que a partir de su programación posteriormente, hacia el 2000, inclusive llevó al cine la película, si recuerdan, El Chacotero Sentimental, lo mismo que observamos recientemente con el emisor podcasting del grupo RDF. Mientras la tecnología iba generando dispositivos que permitían almacenar mayor cantidad de música, como el MP3, aparecían nuevas propuestas en el dial, como ahí ven, como son las radios de música popular. En un primer momento, Radio Nina, que combinaba su propuesta inclusive con una discoteca, y la Radio Corazón, que es ampliamente conocida actualmente no por ser una radio multiplataforma, sino que también genera eventos de gran connotación, tal como lo mencionó Marco hace un rato atrás. Una prueba de la reinvención de la radio es Carolina, que es una radio creada a mediados de los 70, pero que ocupa primeros lugares porque supo adoptar su propuesta a las multiplataformas y con ello tiene reacciones e interacciones con su público casi todo el día. Pero esta información de audiencia de radios en Santiago, y Santiago no es Chile. Con más de 35.000 encuestas a nivel nacional, podemos mostrarles las principales radios de las 16 regiones, que es donde se hace la investigación de Ipsos. Probablemente hay radios de nombres que ustedes no conocían, como Radio Pingüino, Nostálgica, está la Radio Puerta Norte, pero las radios regiones tienen en muchos casos un desarrollo con las mismas características de muchas de las que vemos en Santiago. Son multimedia, entregan sus contenidos en diferentes plataformas y se vinculan con la comunidad usando todos los dispositivos y todas las actividades que se han nombrado hasta ahora. Podemos ver los esfuerzos de las radios presentes en Santiago. Tiene sus frutos en regiones como Biobío, Carolina, Cooperativa, donde comparten lugares de audiencia con radios locales. Esto explica que 2 de cada 3 personas escuchan radio diariamente. Buen dato. Tenemos nuestros estudios de Ipsos de segmentos específicos, con más de 90% de los ejecutivos escuchando radio y cerca del 80% de las personas pertenecientes a altos ingresos de nuestro país, algo así como el ABC1A, donde las preferencias radiales son variadas, pero se destacan las radios informativas, noticiosas. Tenemos una Radio Pauta, tenemos Biobío, T13, ADN, Cooperativa, Agricultura. Aquí nos sorprendieron mucho los datos, los resultados que tuvimos de los gerentes de área informática, pero esa es para una presentación aparte. En realidad, quedémonos con la presentación que estamos viendo. ¿No es así, Marco? Sí, efectivamente, los gerentes de informática, uno tiene una idea preconcebida, pero los resultados fueron muy, muy interesantes. Para ir cerrando, en realidad, la radio, ya lo hemos dicho, tiene un alcance masivo todavía hoy, a pesar de lo que algunos creen, casi 15 millones de personas, de auditores al mes, a lo largo del país. Estas características de la confianza en la compañía no tan solo lo han dicho los estudios que hemos desarrollado en Ipsos, sino que
nuestros competidores o las empresas amigas de la industria. También han confirmado datos como este, ¿no? Más del 75% le genera confianza a la radio. Y para el apagón, eso fue muy claro que lo único que teníamos a la mano era la radio en sus distintas plataformas, ¿no? El 80% escuchó radio en el auto el momento del apagón del 25 de febrero, si mal no recuerdo, bueno, ahí lo dice. Pero esta confianza y esta interacción que tiene la radio con todos, nos ayuda a entender la siguiente relación. Yo siempre la explico de esta manera. Cuando uno tiene amigos, uno elige los amigos. Hay un dicho por ahí, no lo voy a repetir ahora, pero uno elige los amigos. Y cuando elijo a mis amigos, en la interacción que tengo con ellos, yo recibo consejos, buenos y malos, dependiendo de los amigos que uno tenga, pero por lo general son consejos que uno los toma en cuenta. Y en ese sentido, esta confianza y todo esto nos va generando esta relación de amistad. Y cuando un amigo, una radio, un locutor, un vostro, como se dice en la industria, nos recomienda una marca, esta uno le cree y accede a esa marca, al menos a probarla y a difundir si es que esto es positivo. ¿Por qué les digo esto? Según un estudio de Nielsen, en Estados Unidos, es público, la inversión en radio tiene un retorno de 6 veces. En el caso de los estudios en Chile que se han desarrollado en conjunto con Ipsos, tenemos la posibilidad de chequear que cada vez que hay una frase radial, hay una amplificación del consumo en su sitio web. Hicimos un ejercicio con Megatime y juntamos la data y llegamos a la siguiente conclusión. A través de Megatime analizamos una campaña que tenía aproximadamente 4.000 menciones a nivel nacional, que pretendía llegar a un público de 8 millones de personas. Y con el estudio de audiencia radial de Ipsos descubrimos que había un 73% de impacto sobre el segmento alto para esta campaña. Ya sabemos los resultados del mercado automotriz en el mes de agosto, se me fue a decir eso, esto es del mes de agosto. El mercado automotriz en el mes de agosto tuvo un repunte y la verdad es que aquí al menos analizamos los esfuerzos que hacía este mercado automotriz y en realidad los efectos, los resultados que tiene con esta integración entre las frases emitidas y el estudio de audiencia radial, impactando aproximadamente a 5.2 millones de personas. También hicimos otro ejercicio con Data Lumina. Data Lumina lo que hace es mide las interacciones que hay con el sitio web y los vinculamos con los horarios de audiencia radial a partir de una campaña exclusiva. Por lo tanto, cualquier efecto de las actividades que habían en los sitios web tenían relación con esta campaña. Se consideraron 72 frases publicitarias en regiones, en una sola radio que tenía difusión en Santiago Regiones. Se lograron alcanzar 360.000 auditores en el periodo de la campaña y los datos de Data Lumina, ¿no? Dicen que hubo un aumento del 8% en las visitas del sitio web. Y lo más impactante es que en el momento o en el bloque horario de las frases radiales, había en promedio 2,6 visitas activadas simultáneamente. Con esto creo que llegamos a demostrar algo que nos vas a contar, Beatriz, respecto de esta radio en la nueva era tecnológica. Sí, efectivamente. Bueno, en resumen, los datos de audiencia de Ipsos comprueban que la radio ha demostrado su adaptabilidad y resiliencia como medio confiable, integrando nuevas tecnologías para fortalecer su alcance e interacción. Se ha transformado en una plataforma multimedia, asequible a través de múltiples dispositivos y complementada por presencia digital, creando nuevas oportunidades de publicidad creativa.